Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Discos, el canal donde nos dedicamos a repasar la historia de algunos discos que pueden ser curiosos, importantes, relevantes. Y precisamente el disco del que vamos a hablar hoy es relevante porque en este 2020 cumple 30 años de lanzamiento. Les estoy hablando del maravilloso Violator de Depeche Mode. Fue un disco que se grabó en 1989. Depeche Mode venía de ser una banda que se había destacado por desarrollar un poco el sonido electropop británico paralelo al New Wave y paralelo al post-punk. Por eso es que la definición o dónde ubicar a Depeche Mode es un tanto confusa. Muchos lo ubican como una banda de post-punk, otras de New Wave, otras de electropop. Y eso es lo fascinante. Pero además de eso, Depeche Mode fue desarrollando a lo largo de su carrera en los años 80 un sonido, digamos, contestatario, o más que un sonido, una actitud contestataria. Eso se puede percibir en temas como Master and Servant o como en el maravillosísimo álbum Music for the Masses, que es un álbum que suele tener unas críticas bastante incisivas a lo que era el gobierno conservador de Margaret Thatcher y bueno, al conservadurismo que en esos años dominó el mundo, porque también en Estados Unidos estaba Ronald Reagan. Pero bueno, volvamos a este disco. ¿Qué tiene de maravilloso o qué hace de relevante a este exquisito Violator de Depeche Mode? Por un lado estaba la producción de Mark Ellis, más conocido como Flood. Estaba el arte, recordemos la portada, y las fotos interiores o las fotos que acompañan al disco. Por ejemplo, esta maravillosa foto, este extracto que hace parte del video The Personal Jesus, que fue llevado a cabo por Antoine Corbijn, que fue o que ha sido un colaborador constante en la realización de todo el material audiovisual que suele rodear a Depeche Mode, los videos, de la preparación del el concepto de las giras, las fotos, el arte de los discos, etcétera. Además de eso, contaron con una participación muy interesante que vale la pena mencionar, y es la de François Kevorkian, quien fue el ingeniero encargado de la mezcla. Este es un DJ de origen francés con ascendencia armenia, que trabajó en discotecas tan relevantes para la historia de la música electrónica como Studio 54, y que además trabajó en la producción de discos como Kraftwerk o de bandas como Kraftwerk, y también realizó muchísimos remixes, esos discos que a veces o esos temas que a veces suelen colar en los discos, que son como intentos de aproximación a la música electrónica en artistas como The Cure, The Smiths, David Gilmour. Pero otro elemento interesante que vale la pena mencionar del Violator de Depeche Mode es que para ese entonces Martin Gore, que es como el cerebro musical de la banda, venía aproximándose, acercándose al sonido techno y al house, que en esos años, finales de los 80 y comienzos de los 90, estaban en un gran auge. Y Martin Gore encontró que muchos músicos de esa escena, de esa música electrónica más discotequera, citaban a Depeche Mode como una de sus influencias primigenias, y eso a él le resultó bastante llamativo. Y al acercarse a esa música, Martin Gore incorporó muchos de esos elementos al Violator, y eso hizo que el disco tuviera también sus dejos de techno y sus dejos de house, coqueteando en algunos pasajes sonoros. Pero además de eso, y este es como el punto neurálgico, como el núcleo, el tallo del disco, es que Depeche Mode se aproximó al rock. Y esto es importante aclararlo porque mucha gente piensa que Depeche Mode es una banda de rock que hace música electrónica, y para los propios Depeche Mode no es así. Ellos son una banda de música electrónica que se ha acercado al rock. Precisamente Martin Gore empezó a utilizar la guitarra e incorporarla a todo el panorama sonoro de Depeche Mode. Uno se da cuenta, sobre todo a partir del Violator, que ese elemento empieza a cobrar más y más fuerza, y es incluso algo que uno ve en vivo, que Martin Gore se cuelga la guitarra y durante gran parte del concierto está con ella y le enriquece, le aporta a las canciones cosas bastante interesantes. Esa aproximación al rock no solamente se da en el apartado sonoro, también se da en el apartado lírico. Y es que si bien Depeche Mode ya venía trabajando canciones con mucha madurez en los textos, con mucha crítica,
con jugueteos con la sexualidad, con los juegos de la sexualidad, etcétera, etcétera. En el Violator esas letras se vuelven mucho más maduras, o sea, pierden ese o van dejando atrás, más que perder, van dejando atrás ese sentido como de la madurez o de la primera adultez joven para aproximarse a una adultez un tanto más madura. Eso era lo que quería decir, a una adultez más madura. Y es así como empiezan a haber coqueteos con la religión y empiezan a haber coqueteos con el sexo, pero de una manera más profunda, o las relaciones de pareja de una forma más profunda. Incluso Depeche Mode coquetea con ciertos juegos en torno a la religión y a las relaciones humanas, lo que sería continuado en su siguiente álbum, cronológicamente hablando, en el Songs of Faith and Devotion. En el Violator se coquetea con eso, con la idea del título de Personal Jesus. Mucha gente piensa que Personal Jesus es una canción de contenido religioso y no, en realidad está basada en un libro que escribió Priscilla Presley, la esposa de Elvis Presley, en el cual ella llega a ver a Elvis Presley como una especie de Jesús, como aquella figura pseudo-mesiánica que le cambia a uno la vida y que lo lleva a unas nuevas dimensiones vitales mucho mejores que antes, como una especie, podríamos decir, de guía, de mentor. Más o menos de eso se trata la letra de la canción. Tanto así, y Personal Jesus, hay un dato que uno no puede dejar atrás, y es que es una canción tan influyente en la historia de la cultura popular a partir de su publicación, que incluso Johnny Cash llegó a grabar un cover de esta pieza, una canción que aparece en esa maravillosa recopilación de discos, quizás un día hablemos de ella, llamada American Recordings, que fueron las últimas grabaciones que dejó Johnny Cash como testimonio de una carrera tan rica y tan amplia para la música anglosajona. En esa recopilación de canciones, Johnny Cash no solamente canta como el típico country o blues o folk norteamericano, sino que lleva a su terreno canciones de otras agrupaciones de las cuales uno no creería que existe una aproximación. Ese es el caso de Heart, que originalmente es una canción de Nine Inch Nails, pero también hay un cover, o hace un cover de Rusty Cage de Soundgarden, y también este cover que les digo de Personal Jesus de Depeche Mode. Y siguiendo con el tema de la influencia o esa cercanía con el rock que tuvo este disco, hay un elemento interesante, perdón que me toque la cara, sé que en estos tiempos de pandemia y coronavirus es una de las recomendaciones que nos hacen, pero no lo puedo evitar, pero tengo las manos desinfectadas. Les decía que hay un tema que es muy interesante, y es que el Violator de Depeche Mode fue un disco que a muchos músicos de rock los acercó a esa beta de la música electrónica y los acercó muchísimo a Depeche Mode. Y a partir de este álbum, del Violator, Depeche Mode se volvió una banda increíblemente influyente en círculos que uno no se lo esperaría. Me explico. Depeche Mode, a partir de este álbum, empezó a llamar la atención de gente como Chino Moreno de Deftones, o como Marilyn Manson, o como músicos tan variopintos como los portugueses Moonspell, o como los norteamericanos Chevelle, o como incluso los colombianos Koji Kabuto, que también han grabado un cover de Depeche Mode. Y es así, o sea, es tal esa relevancia de Depeche Mode en músicos de sonidos que uno consideraría extremos o muy distantes a lo que hace Depeche Mode, que en internet, si saben buscar con la suficiente curiosidad del caso, van a encontrar que existe una recopilación pirata de aproximadamente 5 álbumes, 5 CDs de versiones de metal dedicadas a Depeche Mode. Es una colección muy jugosa, hay de todo un poquito, hay bandas que lo hacen desde el industrial, bandas que lo hacen desde el power metal, que lo hacen desde el metal gótico, desde el metal alternativo, incluso hasta el death metal, pero es muy interesante tratar de comprender por qué o cómo fue que Depeche Mode logró influir y tocar a esos músicos de esas orillas tan lejanas. Y el siguiente elemento que vale la pena mencionar como otra conexión extraña o llamativa con el rock es el título del disco, el mismo título del disco y el título de la portada y el diseño de la portada. Según cuentan, la intención de Depeche Mode era como tratar de burlarse un poco, de ironizar con esas bandas de glam metal que
tenían como una sexualidad muy ambigua, como una cosa muy andrógina, y entonces estas bandas que presumían de tener una gran virilidad, ¿no? De ser unos machos conquistadores, pero en cuya apariencia lucían esos peinados y esas ropas y esas joyas más cercanos a una estética femenina. Entonces era como ese juego que llegaba a ser hasta a veces ramplón y de mal gusto. Estas bandas tipo Poison, tipo Rat, tipo Warrant, de Tesla, bueno, Tesla no tanto, Cinderella, de esas bandas así como con esos juegos andróginos y con esa hipersexualidad, hipermasculinidad. Entonces ellos decidieron ponerse Violator o ponerle hacia el disco como el gran título que cerrara el círculo de ese juego. Y también está el tema de la rosa, ¿no? Uno suele asociar muchas veces a los vocalistas de glam metal como con esa figura pseudo romántica del rockero con su pelo largo y con la rosa en la boca, que a veces llega a ser una estética, a veces, esto lo digo de forma subjetiva, a veces demasiado grotesca. Y finalmente podemos concluir que el otro elemento que hizo relevante a Depeche Mode a través del Violator, ya que este disco significó como su gran entrada al mercado norteamericano, su entrada por la puerta grande, ya venían años atrás trabajándolo, pero con este disco lo consolidaron, es el tema de los videoclips. De los varios sencillos que tuvo este álbum, vale destacar el videoclip de Personal Jesus y sobre todo me parece el videoclip de Enjoy the Silence, que Enjoy the Silence es un videoclip maravilloso porque si uno lo ve y lo analiza con calma, con paciencia, puede darse cuenta que es como una especie de juego con la obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. O sea, está Dave Gahan ataviado como un príncipe con una silla que va recorriendo diferentes parajes, tratando de buscar ese espacio de silencio, de meditación, de abstracción interna. Entonces, en definitiva, ¿qué podemos decir de el maravilloso Violator de Depeche Mode? Que es un álbum que sienta las bases para una nueva etapa en Depeche Mode, que además es un disco que le abre las puertas a la masividad absoluta, que a partir de este disco empezarían varias crisis internas en Depeche Mode producto de los excesos que trae toda esa fama, todo ese reconocimiento, pero que en definitiva es una obra maravillosa porque le ha permitido a muchísimas personas abrir un poco la mente a diferentes sonoridades, tanto desde la electrónica como desde el rock, que son esos dos mundos que se encuentran. Y además, porque de cierta forma, y esta es una conclusión final, es que si bien es un álbum de música electrónica con elementos de rock, como lo comentaba al principio, es un disco con una profundidad lírica y con una profundidad conceptual y sonora bastante interesante. Es decir, separa un poco a la música electrónica de esa asociación inmediata que uno hace de que es música frívola, simplemente que se utiliza para el baile, para la fiesta, para el disfrute inmediato y pasajero, y no como algo que quizás puede dejar algo más, que puede abrir las puertas a cosas nuevas o que permite conocer horizontes nuevos. No siendo más, les agradezco mucho. Sigan conectados para otro video dedicado a algún maravilloso disco. Mi nombre es Juan Francisco, que les vaya muy bien y recuerden que durante estos tiempos de contingencia y pandemia hay que lavarnos las manitos. Chao.